el sistema sanguíneo pues, de un mamífero. En este caso hablemos del lobo. Y una picadura de abeja, por ejemplo, puede ser muy bueno para los que sufren de migraña, de dolores que nosotros conocemos como reumáticos, o dolores de los que sufren de las articulaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque la picadura de una abeja tiene corticoides naturales equivalentes a 150 pastillas para el dolor de cabeza. Wow. Una picadura. Una picadura de abeja equivale a 150 pastillas que compras para el dolor de cabeza, por ejemplo. Claro, tiene corticoides naturales equivalentes a 150. O sea, en lugar de irte a la botica o a la farmacia a comprarte una pastilla para el dolor de cabeza, una abeja. O sea, mira qué importante. Pero lo indispensable para eso es primero ver que las personas no sean alérgicas a la picadura. ¿Y si es alérgico, qué pasa? Si es alérgico, 2 o 3 abejitas le matan a una persona. Mira. Le va a inflamar todito el cuerpo en cuestión de minutos. Y tiene su antídoto también. Bueno, para eso ya en el hospital, las postas médicas, ¿no? Hay productos para bajar eso en un momento de emergencia. Una preguntita más que te quería hacer para ir terminando el video. ¿Qué pasa si al enjambre quiere entrar una rata, un sapo, una cucaracha? Ya, primero, a la caja. O al enjambre que en el campo hacen, ¿no? Por ejemplo, tienen una piedra, hacen una roca, ¿no? Mira, ve. Primero, normalmente cuando hacen un enjambre, una colmena, más bien te digo, ellos le hacen una medida perfecta donde solo ellos pueden entrar y salir. Y ahí cuidan que nadie puede entrar, una cucaracha no podía entrar. ¿Y qué pasa si la cucaracha quiere entrar? Pero le matan y le botan. O le matan afuera, ¿sí? Porque van a salir a pelear afuera. Pero si por ahí ve la caja en algún momento podrida y por ahí se mete una ratita, por decir, ¿no? Oliendo la miel, le van a atacar todos y le van a matar adentro. Claro, con tanto hijo. Pero ellos también están preparados para esa emergencia. Por ejemplo, si le matan a una rata, ellos no lo pueden botar afuera. No lo pueden botar, pues saben que va a podrir y va a contaminar toda la caja, ¿no? Todo el enjambre. Entonces, ¿qué hacen? Acarrean propóleo y le sellan ahí. Es como si le cubren con propóleo. Como lo embalsamaran. Le hacen una bolita y ahí adentro la ratita se seca. Se seca de tal manera que no produce olor. Nada, ya, pues no va a pasar nada, ¿no? O sea, como te vuelvo a repetir, los errores en la naturaleza tienen que ser cero. Qué importante. Mira lo que hemos podido conversar con el amigo Rotland Reate y Alegría. Son experiencias vividas de tantos años que él tiene en este trabajo. Lo que tú has preguntado es los componentes de la miel, ¿no? La miel es un alimento de mucho valor que el humano debería considerar, si es posible. Qué importante sería en todas las casas que haya miel en vez de azúcar, ¿no? Por ejemplo, en los países del mundo, el único que Alemania hace eso. En la casa de un alemán vas a hallar miel, no vas a hallar azúcar casi. ¿Y por qué? Porque ahí viene la respuesta, ¿sí? Ahí no me el ¿por qué? Ya, porque en Alemania, lo que sucede es esto. La miel de abeja en sí es un monosacárido ya, que las abejas ya le han partido, mejor dicho, a los azúcares. Vas a hablar para entenderlo mejor. Le dividen, le separan ya por un lado la fructosa, la sacarosa, por otro lado la glucosa. ¿Por qué es ese proceso? Y eso hacen en su buche, porque cuando acarrean el néctar, ese néctar está cargado, algunas néctar está cargado de toxinas. Entonces ese néctar, al hacer ese proceso de meter en su buche cada gota y regurgitarle,
más o menos hacen 250 veces a cada gota de hacer ese proceso. Ya le Para que se tragan libere, y para le que quede regurgitan. tan pura como es necesario. ¿Para qué? Uno es para eliminar el agua en exceso. Otro es, en ese proceso, se dividen los azúcares, ¿ya? Y en ese proceso también a la miel le van madurando y le van poniendo ya en otro envase, ya no de donde le están sacando, ¿no? Le sellan ya prácticamente para que pueda protegerse. Le eliminan el agua, le dividen los azúcares. ¿Para qué? Porque ellos van a alimentar sus larvas y cuando viajan, cuando ellos se van a recolectar miel, néctar, polen, se van tomando eso. Y ese proceso de tomar ese néctar ya, como dicen, semiprocesado, hace de que ellos también se ahorren energía cuando se van largas distancias. Para que ya no esté en ese trabajo, su cuerpito trabajando en eliminar entonces, más o menos, el agua, todos esos temas de los... explicar un tema. Porque es su combustible. Ya, para que no se entienda hasta el más analfabeto. ¿Qué pasa? Tú te acordarás antes, cuando eres muchacho, a veces agarramos un carbón y le queríamos aguantar en la mano, jugaban. Tú le aguantabas en la mano ese carbón, pero en ese proceso te ha quemado miles de células acá, ¿no? Si tú consumes azúcar, al consumir el azúcar es similar a ese proceso en tu órgano. Cuando tú comes el azúcar, vas a quemar miles de células de todos tus órganos. Vas a golpear tus riñones, tu hígado, tu estómago y así. Y además de tu energía que vas a entonces, y demora media hora el proceso para convertirle en un monosacárido y que circule en tu sistema sanguíneo. Ese trabajo ya le han hecho las abejas. Cuando el hombre agarra esa miel y le toma, tu organismo ya no va a hacer ese proceso, sino en 5 minutos está circulando como energía en tu cuerpo. Y eso, digamos, no altera de ti calidad de vida, tu sistema, no golpea tus órganos, nada, ¿no? Claro, o sea... Entonces, por eso de ahí vienen lo que antes se decía, de que te conserva la juventud los productos de la abeja, ¿no? Te mantiene joven, claro, porque te ayudan un montón. O sea, ellas ya trabajaron por ti con anticipación. Ahora, el trabajo que hacen interno con el azúcar, lo que me preguntabas también es de que ellos al eliminar el agua y semiprocesarle a los azúcares, le van poniendo en otras celdas que ellos construyen. Y cuando ya le han madurado eso, le sellan con una capita de cera. Pero antes de sellarle por completo, le meten una gota de su veneno, que es el ácido fórmico. Ese veneno sirve para matar a cualquier bacteria que les puede haber escapado a ellos. Y así evitan de que esa miel se fermente o se malogre en el tiempo. Por eso es que la miel de abeja nunca se va a fermentar. No, o sea, si alguien ha adquirido una miel de abeja que se fermenta, eso no ha sido miel de abeja. Pues esa miel que ellos producen ya está esterilizado. ¿Cuántos años puede durar esa miel? Mira, a ver, pues dura más de 2.000, 3.000 años. Y una muestra de eso es que en las tumbas de los faraones se han encontrado miel de abeja de más de 3.000 años y perfectas condiciones para consumirla. Y es hasta bíblico, ¿no? Porque San Juan Bautista dice que se alimentaba de mieles. Claro. Entonces ahí ves tú ese proceso tan fundamental entonces tú a un niño también, si le das estos productos, de hecho que le estás protegiendo su salud, ¿no? Y qué importante sería, pues, como dicen, poder producir en grandes volúmenes para alimentar o cada vez perfeccionar la alimentación de nuestro Pero también se tendría que hacer un gran manejo en esto. Es mucha tecnología. Un manejo eficiente, porque se trata de no cualquier producto, de un producto que
que prácticamente va a garantizar la buena alimentación, la salud y la supervivencia. Y lo que hay que cuidar es, por eso yo siempre les recomiendo, nunca compren miel de abeja estos que venden en las calles en botellitas ofreciendo. ¿Por qué? Porque uno la adulteran, le meten miel de chancaca para incrementar y te compran a veces la miel de abeja solamente para darle su aroma un poquito y la gente a veces que no conoce peca ahí de incauto, ¿no? Pero no solo eso, sino el problema es de que ahora le roban a los apicultores, ¿no? Entonces, como son aves altamente agresivas en la noche, van a atacar de todas maneras. te van a atacar. Y entonces tienes que eliminarlo. Los delincuentes se van, compran venenos así en aerosol y se van a fumigar las cajas hasta comparación y le matan a toda la población. Esa es la parte negativa, ¿no? Esa es la parte entonces negativa. esta gente saca la miel, puro veneno, hasta con su mano procesa y le vende a la gente. Eso no es una miel de calidad. Entonces, y a veces hay venenos pues que contienen Acá tenemos, amigo Rotland, tus enjambres que tú tienes, porque esa es tu actividad que te gusta. Son las abejas meliponas. Acá tenemos enjambres de esas abejitas que están trabajando y que de ahí obtiene ya él en su botella. Que él tiene esto es ya la miel procesada que lo usa para su consumo diario. Así hemos finalizado este video, me parece muy importante. En este lugar donde Rotland vive, es un lugar donde no solamente se dedica a la crianza de abejas, sino también tiene muchos árboles, mucha vegetación y se escucha cantar muchas aves a su alrededor. Esperamos que en una segunda oportunidad tengamos otra conversación porque Rotland conoce muchísimo la naturaleza, es un hombre que se ha adentrado mucho tiempo en la selva y nos va a explicar muchos temas que justamente a muchos les puede interesar. Muchísimas gracias.